Mi propio hijo me regaló una tasa de $15, mientras le compraba una casa de 120,000 a un hombre que apenas conoce desde hace 3 años. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Sebastián Morales, tengo 67 años, y durante toda mi vida creí que había criado a un hijo que me respetaba. El domingo 19 de junio fue el Día del Padre, y como cada año desde que Álvaro se casó con Beatriz hace 5 años, esperaba al menos una comida familiar o una llamada cariñosa. En cambio, recibí una caja envuelta en papel de regalo barato. Dentro había una taza blanca con la frase «Papá, pa' uno», impresa en letras doradas que ya se estaban despegando, junto con una nota manuscrita que decía «Para papá, con cariño, Álvaro y Beatriz». $15, máximo 20 si había estado en oferta. Lo sé porque reconocí la marca de una tienda de descuentos cerca de su casa. Esa misma tarde, mientras tomaba café en esa taza que se sentía más como una burla que como un regalo, sonó mi teléfono. Era Remedios Castillo, mi vecina de toda la vida, emocionada por contarme que había visto a Álvaro en la inmobiliaria del centro, entregando un cheque enorme. «Sebastián, no lo vas a creer, pero tu hijo acaba de comprar la casa de los Jiménez en Las Palmeras. $120,000 de contado». Se me heló la sangre. Los Jiménez, Tomás Jiménez, el suegro de mi hijo, el hombre que apenas saluda cuando nos cruzamos en las reuniones familiares, que siempre ha mirado con desdén mi trabajo de toda la vida como supervisor de construcción, como si mis manos callosas no fueran dignas de estar en la misma mesa que las suyas de oficinista jubilado. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi cocina, viendo esa taza barata mientras las piezas comenzaban a encajar. Mi hijo, que durante años me había pedido préstamos para todo, desde los libros de la universidad hasta el enganche de su propia casa, acababa de gastar más dinero del que yo gano en 2 años para comprarle una casa a un hombre que ni siquiera es su padre. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto recordando cada vez que Álvaro había venido a mí con problemas de dinero. Los $40,000 que le presté para terminar su carrera de ingeniería, los $25,000 para el coche que necesitaba para su trabajo, los $50,000 que puse para el enganche de su casa porque Beatriz se había enamorado del lugar. Todo siempre urgente, todo siempre necesario, todo siempre con la promesa de que me pagaría cuando las cosas mejoraran. Y ahora resulta que sí tenía dinero. Suficiente dinero para comprar una casa de contado a un hombre que apenas lleva 3 años en su vida, mientras que a mí, que lo crié solo desde que tenía 8 años, después de que su madre nos abandonara, me regalaba una taza de $15 con una nota que parecía escrita por obligación. El lunes por la mañana tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a averiguar exactamente qué estaba pasando en la vida de mi hijo. No como el padre confiado y generoso que había sido durante décadas, sino como el hombre que había aprendido a sobrevivir construyendo edificios desde los cimientos hacia arriba, verificando cada viga, cada conexión, cada detalle que podría causar que toda la estructura se viniera abajo. Porque algo me decía que mi propia familia ya estaba empezando a colapsar, y yo había sido demasiado ciego para ver las grietas en los cimientos. Durante los siguientes 3 días hice algo que no había hecho en años. Saqué todas mis cajas de documentos del sótano y comencé a revisar cada recibo, cada transferencia bancaria, cada préstamo que le había dado a Álvaro desde que cumplió 18 años. Los números eran devastadores. En papel negro sobre blanco, la realidad de mi generosidad se extendía ante mí como una autopista de sacrificios que nunca había calculado completamente. $42,000 para su educación universitaria en ingeniería civil. No solo la matrícula, sino también los libros, el apartamento cerca del campus, la computadora nueva cada 2 años, porque los programas de diseño necesitan mejor tecnología, papá. $26,500 para su primer automóvil, un Honda Accord que Beatriz consideró apropiado para un profesional. Recordé perfectamente el día que fuimos al concesionario.
Yo había sugerido un modelo más económico, usado pero confiable. Pero Beatriz había susurrado algo al oído de Álvaro sobre dar la impresión correcta en el trabajo. Mi hijo cambió de opinión inmediatamente. $53,000 para el enganche de su casa actual. Una propiedad en un vecindario que francamente estaba por encima de sus posibilidades, pero Beatriz había insistido en que era una inversión en su futuro como familia. Yo había liquidado parte de mi fondo de jubilación para hacer ese pago posible. Después vinieron los préstamos pequeños, que nunca fueron devueltos. $3,000 para arreglos urgentes del techo, que resultaron ser una cocina remodelada. $5,000 para gastos médicos inesperados, que coincidieron sospechosamente con las vacaciones familiares en Cancún que vi en las fotos de Facebook de Beatriz. $8,000 para reparaciones del coche, justo antes de que apareciera conduciendo un modelo del año más reciente. El total me quitó el aliento. $234,700. Casi $250,000 que había transferido de mis cuentas a las suyas durante los últimos 15 años. Dinero que había ganado levantándome a las 5 de la mañana, trabajando bajo el sol abrasador de la construcción, supervisando obras hasta las 7 de la noche, incluso los sábados. Pero lo que realmente me dolió no fueron los números. Fue recordar cada ocasión en que había hecho esos sacrificios con amor genuino, creyendo que estaba ayudando a mi hijo a construir una vida mejor. Cada vez que había reducido mis propios gastos, cancelado vacaciones que nunca tomé, postergado reparaciones en mi propia casa para poder darle lo que necesitaba. Me acordé del día que le compré los muebles para su primer apartamento de soltero. Beatriz había hecho una lista específica de elementos esenciales, que incluía un sofá de cuero de $4,000 y una mesa de comedor que costaba más que mi salario de un mes. Cuando sugerí alternativas más económicas, Álvaro me había dicho: «Papá, confía en nosotros. Beatriz tiene buen ojo para estas cosas». Resulta que Beatriz tenía buen ojo para gastar mi dinero. La tarde del jueves, mientras organizaba estos documentos en orden cronológico, me di cuenta de un patrón perturbador. Cada emergencia financiera de Álvaro había coincidido con algún evento importante en la familia de Beatriz. El préstamo para reparaciones del coche llegó 2 semanas después del cumpleaños de Tomás Jiménez. Los gastos médicos urgentes ocurrieron justo después de la graduación universitaria de la hermana menor de Beatriz. Era como si mi dinero hubiera estado financiando no solo la vida de mi hijo, sino también los eventos sociales y las apariencias de la familia de su esposa, mientras que yo seguía viviendo en la misma casa modesta que había comprado hace 30 años, conduciendo el mismo camión de trabajo que tenía desde hacía 8 años. El viernes por la noche, mientras cenaba solo frente a esos papeles esparcidos en mi mesa, tomé la primera decisión estratégica de lo que sería una larga campaña de descubrimiento. Iba a averiguar exactamente cómo mi hijo había conseguido $120,000 para comprarle una casa a un hombre que apenas conocía, mientras que a mí me daba una tasa de $15 como muestra de gratitud por una vida entera de sacrificios. Algo me decía que la respuesta iba a ser mucho peor de lo que imaginaba. El sábado por la mañana comencé mi investigación de la manera más simple posible, observando. Me estacioné en el café que está frente al banco donde Álvaro tiene sus cuentas principales, fingiendo leer el periódico mientras esperaba verlo aparecer. No tuve que esperar mucho. A las 10:15 vi llegar a mi hijo acompañado de Beatriz y, para mi sorpresa, de Tomás Jiménez. Los tres entraron juntos al banco con una familiaridad que me resultó extraña. ¿Desde cuándo Tomás participaba en los asuntos financieros de mi hijo? Esperé 40 minutos hasta que salieron. Vi a Tomás estrechar la mano de Álvaro con una sonrisa satisfecha, mientras Beatriz revisaba algunos documentos que llevaba en una carpeta elegante. El lenguaje corporal era claro. Habían completado algo importante, algo que los hacía sentir victoriosos. Esa tarde llamé a mi sobrina Esperanza Ruiz, que trabaja como gerente en la sucursal principal del mismo banco. Sin revelar demasiados detalles, le pregunté si era posible averiguar información general sobre transacciones recientes.
Esperanza, que siempre me había tenido cariño desde que la ayudé a pagar sus estudios, me dijo que aunque no podía darme detalles específicos, sí podía confirmar que había habido movimientos significativos en las cuentas relacionadas con el apellido Morales durante las últimas 2 semanas. «Tío Sebastián», me dijo en voz baja por teléfono, «no puedo decirte mucho, pero si yo fuera tú, revisaría muy bien los documentos que firmé recientemente. A veces la gente usa propiedades como garantía sin que todos los propietarios lo sepan». Sus palabras me golpearon como un martillo. Corrí a mi archivo personal y revisé todos los papeles que había firmado en los últimos meses. Ahí estaba, un documento que Álvaro me había traído hace 6 semanas, diciéndome que era solo una actualización de beneficiarios para mis seguros de vida. Yo había firmado sin leer detenidamente, confiando en mi hijo como siempre había hecho. Pero cuando leí cada línea con cuidado, descubrí que no era solo una actualización de beneficiarios, era una autorización para usar mi propiedad principal como garantía colateral en préstamos futuros. Mi casa, la casa que había pagado durante 20 años con el sudor de mi frente, ahora podía ser utilizada como respaldo para las deudas de mi hijo. El domingo decidí hacer algo que nunca había hecho: espiar las conversaciones de mi propia familia. Durante la comida familiar semanal en casa de Álvaro, me disculpé para ir al baño, pero me quedé cerca de la cocina, donde Beatriz estaba hablando por teléfono con alguien. «No, mamá, no te preocupes, ya está todo arreglado», decía en voz baja. Sebastián firmó los papeles sin siquiera leerlos. Es increíble lo ingenuo que puede ser a su edad. Ahora tenemos acceso a suficiente crédito para comprar la casa de papá y todavía nos sobra para el negocio de importación que queremos empezar. Mi sangre se congeló. Seguí escuchando. Álvaro al principio se sentía culpable, pero yo le expliqué que su padre ha tenido esa casa durante décadas sin aprovecharla. Nosotros somos jóvenes, tenemos ambiciones. Él ya vivió su vida, ahora es nuestro turno de prosperar. Además, técnicamente no le estamos quitando nada. La casa sigue siendo suya, solo estamos usando su valor para nuestras inversiones. Cuando regresé a la mesa, Beatriz me sonrió con esa dulzura falsa que ahora reconocía como pura manipulación. «¿Cómo está su café, don Sebastián? ¿No está muy fuerte?» «Está perfecto, Beatriz, exactamente como me gusta», respondí, manteniendo mi voz tranquila mientras por dentro planeaba mi próximo movimiento. Esa noche, ya en mi casa, llamé a Fernando Vega, mi amigo abogado que había manejado la compra de mi propiedad años atrás. Le expliqué la situación sin entrar en detalles familiares, presentándolo como un problema hipotético de un cliente. «Sebastián», me dijo Fernando después de revisar una copia del documento, «esto es más serio de lo que piensas. Ese papel que firmaste prácticamente le da a tu hijo poder para hipotecar tu propiedad hasta por el 80% de su valor tasado. Si tu casa vale 150,000, él puede endeudarse por 120,000 usando tu propiedad como garantía». Los números se encajaron perfectamente. $120,000, el precio exacto de la casa que mi hijo le había comprado a su suegro. «¿Y si yo quisiera revocar esa autorización?», pregunté. «Sería complicado si ya se utilizó como garantía para préstamos activos. Tendríamos que investigar exactamente qué compromisos financieros se han hecho usando ese documento». Colgué el teléfono con una claridad terrible sobre lo que había sucedido. Mi hijo había usado mi confianza y mi propiedad para financiar su generosidad hacia la familia de su esposa, mientras que a mí me daba una tasa de descuento como premio de consolación por ser el tonto útil de toda esta operación. Pero ellos habían cometido un error fundamental. Subestimaron a un hombre que había construido su vida desde cero y que sabía exactamente cómo desmantelar lo que otros habían construido sobre cimientos falsos. La verdadera guerra apenas estaba comenzando. El lunes temprano fui directo a la oficina de registros públicos. Como supervisor de construcción, conocía bien esos pasillos por todos los permisos y licencias que había tramitado durante décadas. La ventaja de ser un rostro familiar es que nadie hace preguntas cuando solicitas información rutinaria. Le pedí a Soledad Fernández, la encargada de registros inmobiliarios,
que me ayudara a verificar las transacciones recientes relacionadas con mi dirección. Lo que descubrí me quitó el aliento completamente. Mi casa no solo había sido utilizada como garantía para el préstamo de $120,000. Había una segunda hipoteca por $65,000 adicionales, firmada apenas 3 días después de la compra de la casa de Tomás, y una tercera línea de crédito por $40,000 más, aprobada la semana pasada. En total, mi propiedad estaba comprometida por $225,000. Casi la totalidad de su valor tasado de $240,000 estaba siendo utilizada para financiar los proyectos de mi hijo y su esposa. «Don Sebastián», me dijo Soledad mientras revisaba los documentos, «¿usted está al tanto de que figura como avalista principal en todas estas transacciones? Legalmente, si no se cumplen los pagos, usted es responsable por la totalidad de las deudas». Salí de esa oficina sintiendo como si me hubieran golpeado con un bulldozer. Mi hijo no solo había usado mi confianza para comprarle una casa a su suegro, sino que había convertido mi patrimonio de toda la vida en su fuente personal de financiamiento para múltiples proyectos. Esa tarde decidí hacer algo más arriesgado. Fui al restaurante donde sabía que Beatriz almorzaba todos los martes con su hermana Mónica Jiménez. Me senté en una mesa desde donde podía escuchar su conversación sin ser visto fácilmente. Lo que oí me confirmó mis peores sospechas. «Mónica, no tienes idea de lo fácil que ha sido todo esto», decía Beatriz mientras cortaba su ensalada. «El viejo está tan desesperado por mantener a Álvaro cerca que firmaría cualquier cosa. Cuando le dijimos que era para asegurar el futuro de la familia, prácticamente nos rogó que le diéramos los papeles. ¿Y Álvaro no se siente mal por engañar a su padre así? Al principio sí, pero yo le hice entender que Sebastián ya tuvo su oportunidad en la vida. Él construyó casas para otros durante décadas, pero nunca tuvo la visión para hacer crecer su dinero. Nosotros estamos jóvenes, tenemos energía y ambición. Estamos tomando esos recursos dormidos y convirtiéndolos en algo productivo. ¿Y qué van a hacer cuando él se dé cuenta?». Beatriz se rió con una frialdad que me heló la sangre. ¿Darse cuenta de qué? Los pagos mensuales salen automáticamente de la cuenta comercial del negocio de importación. Mientras esos pagos se hagan, él nunca sabrá nada. Y para cuando tengamos suficientes ganancias para liquidar todo, habremos generado tanto dinero que podremos comprarle una casa nueva si queremos. ¿Y si el negocio no funciona como esperan? Entonces Sebastián tendrá que vender su casa para cubrir las deudas, pero recibirá parte del dinero de la venta. No es como si lo estuviéramos dejando en la calle. Además, a su edad, ¿qué tanto necesita realmente? Puede vivir cómodamente en un apartamento pequeño. Mónica bajó la voz. ¿Y papá sabe todo esto? Porque él estuvo muy feliz cuando recibió la casa nueva. Por supuesto que sabe. Él fue quien nos sugirió usar la propiedad de Sebastián como garantía en primer lugar. Dijo que era aprovechar los recursos familiares de manera inteligente. Papá entiende de negocios mejor que Álvaro y definitivamente mejor que su suegro. Ahí estaba. Tomás Jiménez no solo había recibido una casa comprada con el valor de mi propiedad, sino que había sido el arquitecto intelectual de todo el esquema. Había convencido a su hija de que manipulara a mi hijo para que me traicionara, y luego se había beneficiado directamente del resultado. Salí del restaurante con una claridad cristalina sobre lo que enfrentaba. No era solo la traición de un hijo influenciado por su esposa. Era una conspiración familiar completa, diseñada para transferir mi patrimonio de décadas hacia la familia de Beatriz, utilizando a Álvaro como el instrumento perfecto de manipulación. Esa noche, llamé a mi hermano Nicolás Morales, que vive en Barcelona y trabaja como consultor financiero internacional. Le expliqué toda la situación sin omitir detalles. «Sebastián, esto es fraude elaborado», me dijo después de escuchar toda la historia. «Pero tienes ventajas que ellos no saben que posees. Primero, toda la comunicación que has documentado puede servir como evidencia de engaño intencional. Segundo, como el propietario original, tienes derechos que pueden ejercerse si puedes demostrar que las firmas se obtuvieron bajo información falsa.
¿Qué me recomiendas hacer? Construye tu caso metódicamente. Recopila toda la evidencia posible antes de hacer cualquier movimiento que los alerte sobre lo que sabes. Una vez que sepan que descubriste su plan, van a acelerar cualquier transferencia de activos pendiente. Colgué el teléfono sabiendo que tenía razón. Necesitaba tiempo para planear una respuesta que no solo protegiera mi patrimonio, sino que también enviara un mensaje claro sobre las consecuencias de traicionar la confianza de alguien que había dedicado su vida entera a su familia. El juego había cambiado completamente, pero ellos aún no sabían que yo había descubierto las reglas reales. El miércoles por la mañana hice la llamada más importante de toda esta situación. Contacté a Elena Navarro, una abogada especializada en derecho inmobiliario y fraudes familiares que me había recomendado mi hermano Nicolás. Su reputación en la ciudad era impecable. Había ganado casos complejos contra bancos y desarrolladores que intentaban estafar a propietarios mayores. «Señor Morales», me dijo Elena después de revisar todos los documentos que le llevé, «lo que tenemos aquí es un caso clásico de abuso de confianza con agravantes. El hecho de que utilizaran información falsa para obtener su firma, combinado con el beneficio directo que recibió la familia política, convierte esto en una situación legalmente muy sólida para usted». Me explicó que teníamos varias opciones, pero todas requerían paciencia y estrategia. Si actuamos demasiado rápido, ellos pueden liquidar activos o transferir propiedades antes de que podamos tomar medidas protectoras. Necesitamos construir un caso hermético antes de revelar nuestras cartas. Elena me asignó tareas específicas. Primero, debía obtener copias certificadas de todas las transacciones bancarias relacionadas con los préstamos. Segundo, necesitábamos documentar cualquier evidencia de que Tomás Jiménez había participado activamente en el diseño del esquema. Tercero, era crucial grabar cualquier conversación futura donde admitieran sus verdaderas intenciones. ¿Es legal grabar conversaciones sin que ellos lo sepan?, pregunté. En casos de fraude familiar, sí, especialmente cuando usted es parte directa de las conversaciones, pero debe hacerse correctamente. Me entregó un pequeño dispositivo de grabación y me enseñó cómo usarlo discretamente. También me dio una lista de preguntas específicas que debía tratar de introducir en las conversaciones para obtener admisiones claras de culpabilidad. El jueves implementé la primera fase del plan de Elena. Fui al banco con una historia preparada. Necesitaba actualizar mi información de contacto debido a un cambio de teléfono celular. Durante el proceso, la representante del banco, Caridad Ruiz, revisó mi expediente en la computadora. «Veo que han habido bastante actividad reciente en las cuentas asociadas con su propiedad», comentó casualmente. «¿Todo está marchando bien con sus proyectos de inversión?» «¿Proyectos de inversión?», pregunté, fingiendo confusión. Caridad se puso nerviosa. «Disculpe, asumí que usted estaba al tanto de que su propiedad se está utilizando como garantía para múltiples líneas de crédito comercial. ¿No está involucrado en el negocio de importación? Me temo que no estoy familiarizado con esos detalles. ¿Podría darme más información?». Durante los siguientes 20 minutos obtuve una imagen completa de cómo mi propiedad estaba siendo utilizada. El negocio de importación de Álvaro y Beatriz había solicitado 3 líneas de crédito separadas, todas respaldadas por mi casa. Los pagos mensuales totales ascendían a $4,200, que supuestamente salían de las ganancias comerciales. «¿Y si el negocio no genera suficientes ingresos para cubrir esos pagos?», pregunté. «Entonces los pagos se cargarían directamente a usted como propietario de la garantía», respondió Caridad con expresión preocupada. Esa misma tarde puse en práctica la segunda parte del plan de Elena. Llamé a Álvaro y le dije que quería invitarlo a cenar para hablar sobre el futuro de la familia. Elegí un restaurante tranquilo donde podríamos conversar sin interrupciones y donde el dispositivo de grabación funcionaría perfectamente. Durante la cena, seguí exactamente el guión que Elena había preparado. Comencé hablando sobre mi edad avanzada y mis preocupaciones sobre el legado que dejaría. «Álvaro, estoy llegando a una edad donde empiezo a pensar en lo que pasará con mis propiedades cuando ya no esté aquí.
Quiero asegurarme de que todo esté en orden para tu futuro. Mi hijo se puso visiblemente nervioso. Papá, no tienes que preocuparte por esas cosas ahora. Tienes muchos años por delante. Tal vez, pero me gustaría entender mejor cómo están yendo tus negocios actuales. Escuché algo sobre importación. ¿Va bien? Sí, muy bien. De hecho, estamos expandiendo más rápido de lo que esperábamos. Me alegra saberlo, especialmente considerando que entiendo que mi propiedad está involucrada de alguna manera en el financiamiento. Álvaro casi se atraganta con su agua. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Bueno, cuando firmé esos papeles hace unas semanas, asumí que era solo una formalidad. Pero ahora me pregunto si debería entender mejor lo que significan para mi situación financiera. Durante los siguientes 30 minutos, con el dispositivo grabando cada palabra, mi hijo confesó prácticamente toda la operación. Admitió que habían usado mi propiedad para múltiples préstamos, que el dinero había financiado tanto la casa de Tomás como las inversiones comerciales, y que habían calculado que las ganancias serían suficientes para cubrir todos los pagos sin que yo nunca necesitara saber los detalles. Papá, te juro que nunca quisimos engañarte. Simplemente vimos una oportunidad de hacer crecer el patrimonio familiar y pensamos que sería mejor manejarlo nosotros, ya que somos más jóvenes y entendemos mejor las finanzas modernas. ¿Y Tomás participó en esta planificación? Él fue quien nos sugirió la estructura financiera. Dijo que era común en las familias exitosas usar los activos de manera estratégica para crear oportunidades para la siguiente generación. Cuando llegué a casa esa noche, tenía exactamente lo que Elena necesitaba: confesión completa grabada, admisión de engaño intencional y evidencia clara de que Tomás había sido el cerebro detrás del esquema. Llamé a Elena inmediatamente. Perfecto, me dijo después de escuchar las grabaciones. Ahora podemos pasar a la fase 2. Proteger sus activos antes de que ellos se den cuenta de que sabemos todo. La verdadera contraofensiva estaba a punto de comenzar. El viernes por la mañana, Elena y yo nos reunimos en su oficina para revisar toda la evidencia recopilada hasta el momento. Había traído conmigo una caja completa de documentos que había estado organizando durante toda la semana. Recibos de transferencias, copias de cheques, extractos bancarios de los últimos 15 años y, por supuesto, las grabaciones de la cena con Álvaro. Sebastián, lo que tenemos aquí va más allá de un simple abuso de confianza, me dijo Elena mientras organizaba los papeles sobre su escritorio. Esto es conspiración para cometer fraude con premeditación. Mire estos patrones. Me mostró una línea de tiempo que había preparado. Cada emergencia financiera de Álvaro había sido cuidadosamente cronometrada para coincidir con gastos importantes de la familia Jiménez. La fecha del préstamo para reparaciones del automóvil coincidía exactamente con la fecha de compra de un nuevo televisor de pantalla gigante que había visto en casa de Tomás. Los gastos médicos urgentes habían financiado en realidad las vacaciones familiares que Beatriz había documentado extensamente en sus redes sociales. Necesitamos más evidencia directa de la participación de Tomás Jiménez en el diseño de este esquema, continuó Elena. Las grabaciones de Álvaro son excelentes, pero necesitamos que el mismo Tomás admita su rol principal. Elena me propuso un plan audaz. Esa misma tarde yo llamaría a Tomás directamente, fingiéndome confundido y preocupado por algunos documentos bancarios que había recibido. La idea era hacerle creer que había descubierto parcialmente lo que estaba sucediendo, pero que no entendía completamente la situación. El ego de hombres como Tomás es su talón de Aquiles, me explicó Elena. Si él cree que usted está confundido y necesita que alguien le explique lo que está pasando, muy probablemente se vanagloriará de lo inteligente que fue su plan. A las 3 de la tarde hice la llamada. Tomás contestó en el segundo timbre con esa voz condescendiente que ya conocía demasiado bien. Tomás, disculpa que te moleste, comencé activando discretamente el dispositivo de grabación. Recibí algunos papeles del banco que francamente no entiendo muy bien. Álvaro está ocupado con el trabajo y pensé que tal vez tú, con tu experiencia en finanzas, podrías ayudarme a interpretarlos. Por supuesto, Sebastián. ¿Qué tipo de documentos?
Hablan sobre líneas de crédito y garantías colaterales. Mencionan mi propiedad, pero no comprendo exactamente qué significa. Tomás se rió con una arrogancia que me revolvió el estómago. Sebastián, mi amigo, lo que tienes ahí es evidencia de planificación financiera inteligente. Tu hijo y mi hija están utilizando tus activos dormidos para generar oportunidades de crecimiento. Durante los siguientes 25 minutos, Tomás me explicó detalladamente todo el esquema como si fuera el profesor y yo el estudiante lento. Admitió haber diseñado la estructura completa de financiamiento, haber sugerido específicamente usar mi propiedad como garantía múltiple y haber calculado exactamente cuánto dinero podrían extraer sin que yo me diera cuenta inmediatamente. La belleza del plan, me dijo con orgullo evidente, es que técnicamente no te estamos quitando nada. Tu casa sigue siendo tuya, simplemente estamos usando su valor para crear oportunidades que tú, a tu edad y con tu mentalidad conservadora, nunca aprovecharías. ¿Y si algo sale mal con el negocio? Sebastián, ese es el beneficio de trabajar con gente joven y ambiciosa. Álvaro y Beatriz tienen la energía y la visión para hacer que estos proyectos funcionen. Y si por alguna razón extraordinaria no resultaran como esperamos, bueno, tu casa ha aumentado de valor considerablemente en los últimos años. Incluso si tuvieras que venderla, recibirías suficiente dinero para vivir cómodamente en un lugar más apropiado para tu edad. ¿Un lugar más apropiado? Vamos, Sebastián, sé realista. ¿Qué hace un hombre de tu edad con una casa tan grande? Beatriz y yo ya hemos visto algunos apartamentos muy agradables para personas mayores. Lugares donde tendrías menos responsabilidades de mantenimiento y podrías disfrutar de una vida más simple. Ahí estaba la confirmación final que Elena necesitaba. No solo habían planeado usar mi propiedad sin mi conocimiento verdadero, sino que ya habían planificado mi futuro viviendo en un lugar más apropiado para mi edad, mientras ellos disfrutaban de los beneficios de mi trabajo de toda la vida. Después de colgar, llamé inmediatamente a Elena. «Tenemos todo lo que necesitamos», me dijo después de escuchar la grabación. Tomás acaba de confesar conspiración para cometer fraude, admisión de engaño intencional y planificación premeditada para despojarle de su propiedad. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Ahora viene la parte más delicada. Necesitamos proteger sus activos antes de que ellos sospechen que sabemos todo. Mañana temprano vamos a presentar una orden judicial preventiva para congelar cualquier transacción adicional que involucre su propiedad. También vamos a establecer un fideicomiso blindado para proteger cualquier activo que aún no haya sido comprometido. Elena me entregó una lista de documentos que necesitaba firmar esa misma noche. Sebastián, después de mañana ya no habrá vuelta atrás. Una vez que presentemos estos documentos en la corte, toda su familia sabrá que usted descubrió su plan. ¿Está preparado para las consecuencias? Miré los papeles en mis manos, pensando en todos los años que había trabajado para construir algo que pudiera dejar a mi hijo, solo para descubrir que él había estado conspirando para quitármelo mientras yo seguía vivo para verlo. Elena, he estado preparándome para esto toda mi vida sin saberlo. Es hora de que aprendan que subestimaron completamente al hombre equivocado. La guerra silenciosa estaba a punto de convertirse en una batalla abierta, y yo tenía todas las armas que necesitaba. El sábado a las 6 de la mañana estaba en la oficina de Elena firmando documentos que cambiarían todo para siempre. No había dormido bien, pero mi mente estaba más clara que nunca. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Primero, Elena había preparado una demanda por fraude que incluía todas las grabaciones, documentos bancarios y evidencia de conspiración que habíamos recopilado. La demanda no solo buscaba anular todos los préstamos obtenidos fraudulentamente, sino también reclamar daños punitivos por el engaño sistemático. Sebastián, esta demanda va a ser devastadora para ellos, me explicó Elena mientras revisábamos cada página. No solo van a perder acceso a los préstamos basados en su propiedad, sino que van a enfrentar cargos criminales por fraude. Tomás, en particular, está en serios problemas porque las grabaciones lo muestran como el cerebro principal del esquema. Segundo,
Habíamos establecido un fideicomiso irrevocable con mi hermano Nicolás como administrador independiente. Esto significaba que cualquier activo restante que yo tuviera estaría protegido de futuras reclamaciones o intentos de manipulación. Su casa, sus cuentas de jubilación y cualquier otra propiedad ahora están legalmente blindadas, continuó Elena. Nadie puede tocar esos activos sin la aprobación explícita del administrador del fideicomiso, que vive en otro país y no tiene vínculos emocionales con ninguna de las partes involucradas. Tercero, y esto era lo más importante, habíamos preparado una orden de embargo preventivo que congelaría todos los activos que habían sido comprados con el dinero obtenido fraudulentamente de mi propiedad. Esto incluía la casa de Tomás, las inversiones del negocio de importación y cualquier otra propiedad adquirida con esos fondos. Una vez que presentemos esta orden el lunes por la mañana, me advirtió Elena, ellos van a entrar en pánico. Van a intentar liquidar activos, transferir dinero, posiblemente incluso huir. ¿Está preparado para esa reacción? Elena, he estado preparándome para esto desde el momento que recibí esa tasa de $15. Déjalos que entren en pánico. El domingo implementé la fase final de mi preparación personal. Cambié todas las cerraduras de mi casa e instalé un sistema de seguridad completo. Si Álvaro y Beatriz entraban en pánico, no quería que tuvieran acceso fácil a mi hogar o a cualquier documento que pudiera quedar. También transferí todos mis documentos personales importantes a una caja de seguridad en un banco diferente al que usaba habitualmente. Copias de mi testamento original, fotografías familiares y cualquier recuerdo personal que quisiera proteger estaban ahora fuera del alcance de cualquier represalia emocional. Esa tarde recibí una llamada de Álvaro que casi me hace reír por lo irónicamente perfecta que era su sincronización. Papá, Beatriz y yo estábamos pensando que tal vez sería buena idea que actualizaras tu testamento. Ya sabes, para asegurarte de que todo esté en orden legal por si acaso. ¿Por si acaso qué, Álvaro? Bueno, a tu edad nunca se sabe. Solo queremos asegurarnos de que no haya complicaciones legales innecesarias para la familia. La audacia me dejó sin palabras. No contentos con haber usado fraudulentamente mi propiedad para sus esquemas, ahora querían asegurarse de que cuando muriera no hubiera obstáculos legales para tomar control completo de cualquier cosa que quedara. Álvaro, qué interesante que menciones eso. Casualmente, esta semana he estado revisando exactamente esa cuestión con profesionales legales. Todo está siendo actualizado según las mejores prácticas. ¿Con qué abogado estás trabajando? Tal vez Beatriz y yo podríamos reunirnos con él para coordinar mejor los aspectos familiares. No te preocupes por esos detalles ahora. Todo será revelado en el momento apropiado. Después de colgar, llamé inmediatamente a Elena. Acaban de confirmar que están planeando una jugada final, le dije. Quieren controlar mi testamento ahora, probablemente para asegurarse de que cualquier investigación futura sobre el fraude sea manejada por abogados que ellos puedan influenciar. Perfecto, respondió Elena. Eso nos da justificación adicional para actuar rápidamente. Voy a acelerar el proceso para presentar todo mañana temprano. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, reflexioné sobre lo que estaba a punto de suceder. Durante 67 años, había construido mi vida basándome en principios simples: trabajo duro, honestidad y lealtad familiar. Había criado a mi hijo con esos mismos valores después de que su madre nos abandonara. Pero en algún momento durante los últimos años, Álvaro había decidido que esos principios eran anticuados, que su padre era un obstáculo para sus ambiciones y que mi patrimonio era simplemente un recurso que podía ser explotado estratégicamente. La ironía era que ellos habían subestimado completamente las habilidades que había desarrollado durante décadas de supervisar proyectos de construcción complejos. Sabía cómo leer planos, anticipar problemas, coordinar múltiples equipos de trabajo y, más importante, sabía cómo desmantelar estructuras que habían sido construidas sobre cimientos defectuosos. Mañana comenzaría la demolición controlada de la estructura de engaño que mi propia familia había construido sobre la base de mi confianza.
Y al igual que en cualquier proyecto de construcción, todo dependía de la preparación meticulosa y la ejecución precisa. El lunes por la mañana, cuando Elena presentara esos documentos en la corte, mi hijo y su familia descubrirían que el viejo ingenuo había resultado ser mucho más astuto de lo que jamás imaginaron. La fase de construcción de mi contraataque estaba completa. Era hora de comenzar la ejecución. El lunes a las 8:45 de la mañana, Elena y yo estábamos parados frente al juzgado civil con una carpeta que contenía la destrucción legal completa del esquema de mi familia. El juez Francisco Herrera, conocido por su firmeza en casos de fraude, revisó nuestros documentos durante 20 minutos antes de autorizar las órdenes de embargo preventivo. «Señor Morales», me dijo el juez después de escuchar las grabaciones más incriminatorias, «en mis 30 años en este tribunal, raramente he visto evidencia tan clara de conspiración premeditada. Estas órdenes toman efecto inmediato». A las 10:30, los oficiales judiciales ya estaban tocando la puerta de la casa que mi dinero había comprado para Tomás Jiménez. Según el reporte que recibimos después, Tomás había abierto la puerta en pijama, completamente desconcertado por la presencia de uniformados en su nuevo hogar. Elena había coordinado perfectamente los movimientos. Mientras Tomás recibía la notificación de embargo, otros oficiales se dirigían simultáneamente al negocio de importación de Álvaro y Beatriz. Todas las cuentas bancarias asociadas con los préstamos fraudulentos fueron congeladas instantáneamente. Mi teléfono comenzó a sonar a las 11:15. Era Álvaro, y su voz sonaba completamente desesperada. «Papá, no entiendo qué está pasando. Llegaron oficiales al negocio y dijeron que todas nuestras cuentas están congeladas por una orden judicial. Nos están acusando de fraude. Esto tiene que ser un error». «No es ningún error, Álvaro», respondí con una calma que había estado practicando durante semanas. «Es exactamente lo que sucede cuando usas la propiedad de otra persona sin su consentimiento verdadero para financiar tus proyectos personales. Pero tú firmaste los papeles, ¿estabas de acuerdo?» «Firmé papeles que me dijiste que eran actualizaciones de beneficiarios. Nunca me dijiste que estabas comprometiendo mi casa por más de $200,000 para comprarle una propiedad a tu suegro y financiar un negocio del cual nunca me habías hablado honestamente». El silencio del otro lado de la línea duró casi 30 segundos. Cuando Álvaro habló nuevamente, su voz tenía una desesperación que jamás había escuchado antes. «Papá, por favor, podemos arreglar esto. Te devolveremos todo el dinero. El negocio está empezando a generar ganancias. Solo necesitamos un poco más de tiempo». «Álvaro, el tiempo para arreglar esto era antes de decidir traicionarme. El tiempo para ser honesto era antes de conspirar con Tomás para usar mi patrimonio sin mi conocimiento real». «¿Cómo sabías sobre las conversaciones con Tomás?» En ese momento supe que tenía toda la confirmación que necesitaba. Mi hijo acababa de admitir que había habido conversaciones sobre mí que deliberadamente me habían ocultado. «Álvaro, durante 67 años he construido mi vida siendo observador y cuidadoso. ¿Realmente creías que podías manipularme sin que eventualmente me diera cuenta?» A las 2 de la tarde recibí la llamada que había estado esperando. Era Beatriz, y sonaba furiosa en lugar de arrepentida. «Sebastián, esto es ridículo. Estás destruyendo el futuro de tu propia familia por un malentendido. Álvaro está devastado. Mi padre podría perder la casa que acababa de recibir. Beatriz, tu padre va a perder esa casa porque fue comprada con dinero obtenido fraudulentamente de mi propiedad. Y no es un malentendido. Tengo grabaciones de Tomás explicándome exactamente cómo diseñó todo el esquema». La línea se quedó completamente silenciosa. Pude escuchar a Beatriz susurrando algo a alguien en el fondo, probablemente a Tomás. «¿Grabaciones? ¿Cuándo grabaste conversaciones?» Durante las últimas 2 semanas, mientras investigaba por qué mi hijo me había regalado una tasa de $15, mientras gastaba $120,000 en regalarle una casa a un hombre que apenas conoce. «Esas grabaciones son ilegales, no pueden usarse en corte». «Beatriz, claramente no entiendes la ley tan bien como crees entender las finanzas. Cuando alguien comete fraude contra ti,
Tienes derecho legal a documentar evidencia de ese fraude, especialmente cuando las conversaciones involucran el uso no autorizado de tu propia propiedad. Esa tarde, Elena me llamó con actualizaciones que me dieron una satisfacción profunda. El banco había comenzado procesos de recuperación inmediata para todos los préstamos basados en mi propiedad. El negocio de importación estaba efectivamente cerrado hasta que se resolviera la situación legal. Y más importante, Tomás había recibido una citación para comparecer ante el tribunal por cargos criminales de conspiración para cometer fraude. «Sebastián, están entrando en pánico completo», me informó Elena. Mi contacto en el juzgado me dice que Tomás intentó contratar 3 abogados diferentes esta tarde, pero ninguno quiere tomar el caso después de escuchar las grabaciones. ¿Y qué pasa con Álvaro y Beatriz? Van a enfrentar consecuencias civiles severas, pero como su hijo fue más manipulado que conspirador principal, probablemente pueda evitar cargos criminales si coopera completamente con la investigación. Esa noche, mientras cenaba en mi cocina tranquila, reflexioné sobre los eventos del día. En menos de 12 horas, había desmantelado completamente un esquema que había tardado meses en construirse. La diferencia entre ellos y yo era simple. Ellos habían construido su plan sobre mentiras y manipulación, mientras que yo había construido mi respuesta sobre evidencia sólida y preparación meticulosa. Mi teléfono sonó una vez más. Esta vez era un número que no reconocí. «Sebastián Morales, habla Tomás Jiménez. Necesitamos hablar inmediatamente. Creo que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos». «Tomás, el único acuerdo que me interesa es que devuelvan todo lo que tomaron fraudulentamente y enfrenten las consecuencias legales de sus acciones». «Sebastián, sé razonable. Soy un hombre mayor como tú. ¿Realmente quieres destruir a toda la familia por esto? Tomás, tú fuiste quien decidió destruir la confianza familiar cuando diseñaste este esquema. Ahora estás experimentando las consecuencias naturales de esa decisión». Colgué el teléfono sabiendo que la fase más intensa de la batalla apenas comenzaba. El martes por la mañana desperté con una sensación extraña. Por primera vez en semanas había dormido profundamente. Sabía que había tomado el control completo de la situación, y esa certeza me daba una paz que no había experimentado desde que recibí esa maldita taza. A las 9 de la mañana, Elena me llamó con noticias que confirmaron que nuestro plan estaba funcionando perfectamente. «Sebastián, la presión está surtiendo efecto más rápido de lo que esperaba. Esta mañana temprano, Beatriz y su madre, Carmen Jiménez, aparecieron en mi oficina sin cita previa, suplicando una reunión. Están dispuestas a negociar». «¿Qué tipo de negociación?» «Quieren devolver la casa de Tomás y liquidar el negocio de importación para pagar los préstamos, a cambio de que retires los cargos criminales contra Tomás». «¿Y qué les dijiste?» «Que cualquier negociación tiene que incluir admisión completa de culpabilidad, restitución total de todos los fondos utilizados fraudulentamente y disculpas públicas. No hay perdón gratuito después de traición premeditada». Esa tarde recibí una visita completamente inesperada. Álvaro apareció en mi puerta, pero no era el hombre confiado que había conspirado contra mí. Parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Sus ojos estaban rojos, su ropa arrugada, y tenía la expresión de alguien que finalmente entendía la magnitud de sus errores. «Papá, podemos hablar». Lo dejé entrar, pero mantuve mi distancia emocional. Durante los siguientes 40 minutos, mi hijo se desmoronó completamente frente a mí. «No sabía que las cosas llegarían tan lejos», comenzó con voz quebrada. «Al principio, Tomás nos dijo que era una práctica financiera normal en familias exitosas, que tú nunca te enterarías porque los negocios generarían suficiente dinero para cubrir todo. ¿Y cuándo te diste cuenta de que estabas participando en fraude?» «Honestamente, papá, creo que en el fondo siempre lo supe. Pero Beatriz siguió diciéndome que tú habías tenido tu oportunidad en la vida, que nosotros éramos jóvenes con ambiciones, que merecíamos una oportunidad de prosperar usando recursos que tú no estabas aprovechando. ¿Y eso te pareció justificación suficiente para traicionarme?» Álvaro comenzó a llorar.
No lágrimas manipuladoras, sino el llanto genuino de un hombre que finalmente comprendía lo que había perdido. Papá, he sido un idiota egoísta y malagradecido. Tú trabajaste toda tu vida para darme oportunidades y yo las convertí en armas contra ti. No tengo excusas. Solo quiero saber si hay alguna forma de arreglar esto. Álvaro, el daño que han causado va más allá del dinero. Han destruido la confianza que construimos durante décadas. Han demostrado que me ven como un obstáculo para sus ambiciones en lugar de como el padre que sacrificó todo por tu futuro. Lo sé, papá, y entiendo si nunca puedes perdonarme. En ese momento, mi hijo me contó detalles que me ayudaron a entender completamente cómo había funcionado la manipulación. Tomás había pasado meses convenciendo a Beatriz de que yo era demasiado conservador y que estaba desperdiciando oportunidades financieras. Beatriz luego había trabajado sistemáticamente para convencer a Álvaro de que era su derecho como hijo joven y ambicioso aprovechar esos recursos dormidos. Tomás nos mostró ejemplos de otras familias donde los padres mayores habían prestado sus propiedades para ayudar a los hijos a empezar negocios. Nos dijo que era normal que los padres no entendieran todos los detalles técnicos, que era mejor manejar las cosas discretamente para evitar preocuparlos innecesariamente. ¿Y tú creíste eso? Quería creerlo, papá, porque significaba que podía tener lo que quería sin sentirme culpable por tomarlo. Esa noche, después de que Álvaro se fuera, reflexioné sobre nuestra conversación. Por primera vez, había visto arrepentimiento genuino en los ojos de mi hijo, pero también sabía que el arrepentimiento que llega solo después de enfrentar consecuencias no era suficiente para restaurar la confianza que había sido destrozada sistemáticamente. El miércoles por la mañana, Tomás hizo su último intento desesperado. Apareció en mi casa a las 7 de la mañana, claramente sin haber dormido, suplicando una oportunidad de explicarse. Sebastián, esto se ha salido de control. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Solo pensé que podíamos crear oportunidades para todos. Tomás, tú diseñaste un esquema para usar mi propiedad sin mi consentimiento verdadero. Luego te beneficiaste directamente comprando una casa con ese dinero. No hay explicación que cambie esos hechos. Pero podemos arreglarlo. Puedo vender la casa, devolver el dinero, incluso pagar intereses. Solo retira los cargos criminales. A mi edad, ir a prisión sería una sentencia de muerte. A mi edad, descubrir que mi propia familia conspiró para robarme también se sintió como una sentencia de muerte, Tomás. La diferencia es que yo no hice nada para merecer esa traición. Por favor, Sebastián, piensa en Álvaro. Esto va a destruir su matrimonio. Beatriz está hablando de divorcio. Tu nieto va a crecer en una familia destrozada. Ahí estaba, la última carta que Tomás podía jugar. Chantaje emocional usando el bienestar de mi nieto. Tomás, mi nieto va a crecer aprendiendo que las acciones tienen consecuencias y que traicionar la confianza familiar resulta en la destrucción de esa familia. Esa es una lección más valiosa que cualquier dinero que ustedes podrían haber robado. Cuando Tomás se fue, llamé a Elena para informarle sobre estas conversaciones. Sebastián, el hecho de que estén haciendo estos intentos desesperados de negociación privada confirma que saben que su situación legal es desesperada. Significa que podemos presionar por una resolución completa. La fase de pánico de mis enemigos estaba llegando a su clímax. Pronto tendríamos que decidir exactamente qué tipo de justicia sería apropiada para esta traición familiar. El jueves por la mañana recibí una llamada que cambiaría todo el equilibrio de poder definitivamente. Era mi sobrina Esperanza del banco, y tenía información que Elena y yo no habíamos anticipado. Tío Sebastián, necesito verte urgentemente. He descubierto algo sobre las cuentas de Álvaro que va mucho más allá de lo que ya sabemos. Nos encontramos en su oficina una hora después. Lo que Esperanza me mostró en su computadora me dejó completamente impactado. Álvaro y Beatriz no solo habían usado mi propiedad para los préstamos que ya conocíamos, sino que habían estado realizando transferencias sistemáticas de dinero a cuentas en el extranjero. Durante los últimos 6 meses,
me explicó Esperanza, han transferido pequeñas cantidades semanales a una cuenta en las Islas Caimán. Nunca más de $5,000 por transferencia para evitar reportes automáticos, pero en total han movido cerca de $80,000 fuera del país. ¿$80,000 de dónde? De las líneas de crédito respaldadas por tu casa. Aparentemente, han estado preparando un plan de escape financiero en caso de que su esquema fuera descubierto. Inmediatamente llamé a Elena con esta nueva información. Su reacción fue explosiva. Sebastián, esto convierte todo en un caso criminal federal. Transferir dinero obtenido fraudulentamente a cuentas extranjeras para evadir investigación es lavado de dinero. Álvaro ya no puede evitar cargos criminales. Esa tarde organicé lo que sería la confrontación final. Invité a toda la familia, Álvaro, Beatriz, Tomás y Carmen, a una reunión familiar urgente en mi casa. Les dije que había decidido buscar una solución que pudiera beneficiar a todos. Llegaron a las 6 de la tarde, claramente esperanzados de que yo hubiera decidido ser razonable. Los recibí en mi sala, donde había organizado cuidadosamente todos los documentos, grabaciones y evidencia bancaria que había recopilado durante las últimas semanas. Gracias por venir. Comencé con una calma que claramente los tranquilizó. Como saben, los eventos de los últimos días han sido difíciles para toda la familia. Pensé que era importante que nos sentáramos juntos para hablar honestamente sobre lo que ha pasado y hacia dónde vamos desde aquí. Beatriz fue la primera en hablar. Don Sebastián, todos cometimos errores de comunicación, pero somos familia. Seguramente podemos encontrar una forma de resolver esto sin destruir nuestras relaciones. Beatriz, tienes razón sobre algo. Esto es sobre familia. Específicamente, es sobre lo que significa ser familia y cómo se supone que los miembros de una familia se traten entre sí. Durante los siguientes 30 minutos, revisé sistemáticamente cada elemento de su conspiración. Puse las grabaciones de Tomás explicando cómo había diseñado el esquema. Mostré los documentos bancarios que demostraban exactamente cuánto dinero habían extraído de mi propiedad. Y finalmente, revelé la bomba que acababa de descubrir. Pero lo más interesante, dije mientras ponía los registros de transferencias internacionales sobre la mesa, es que aparentemente han estado preparando un plan de escape, transfiriendo dinero sistemáticamente a cuentas en el extranjero. El silencio en la habitación era ensordecedor. Pude ver el momento exacto en que cada uno de ellos se dio cuenta de que yo sabía absolutamente todo. Tomás fue el primero en quebrarse. Sebastián, esas transferencias fueron idea mía. Pensé que si diversificábamos las inversiones internacionalmente, podríamos generar mejores retornos para eventualmente devolverte todo con intereses. Tomás, mover dinero obtenido fraudulentamente a cuentas extranjeras no es diversificación de inversiones, es lavado de dinero. Y eso convierte esto en un crimen federal. Álvaro se puso pálido. Papá, yo no sabía que eso era ilegal. Tomás me dijo que era una práctica financiera normal. Álvaro, durante 43 años te enseñé la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. El hecho de que hayas elegido ignorar esas lecciones para perseguir dinero fácil no es mi responsabilidad. Carmen, que había permanecido silenciosa hasta ese momento, finalmente habló con desesperación evidente. Sebastián, por favor, piensa en tu nieto. ¿Realmente quieres que crezca con su padre en prisión? Carmen, quiero que mi nieto crezca entendiendo que las acciones tienen consecuencias reales, que la familia no es una licencia para robar, y que la confianza, una vez rota por traición deliberada, tiene un precio que debe pagarse. En ese momento puse mi ultimátum final sobre la mesa. Tienen exactamente 72 horas para hacer lo siguiente. Primero, liquidar completamente el negocio de importación y devolver todos los fondos a las cuentas originales. Segundo, Tomás debe vender la casa que compraron con mi dinero y devolver cada centavo. Tercero, deben traer de vuelta todo el dinero que han transferido a cuentas extranjeras. Y cuarto, Tomás debe firmar una confesión completa admitiendo que diseñó todo el esquema. ¿Y si hacemos todo eso?, preguntó Beatriz con voz temblorosa.
Si hacen todo eso, retiraré los cargos civiles contra Álvaro y Beatriz, pero Tomás enfrentará las consecuencias criminales completas por su rol como el arquitecto principal de esta conspiración. «Eso es injusto», gritó Tomás. «Yo solo estaba tratando de ayudar a mi familia». «Tomás, tú estabas tratando de robar mi patrimonio usando a mi hijo como instrumento. Esa es la definición exacta de justicia». Cuando se fueron esa noche, sabía que había ganado completamente. Tenían 72 horas para decidir si querían salvar algo de sus vidas o perderlo todo en una batalla legal que no podían ganar. La guerra había terminado. Solo quedaba decidir qué tan misericordioso sería en la victoria. 71 horas después de mi ultimátum, Álvaro apareció en mi puerta con una maleta llena de documentos y una expresión que jamás había visto en su rostro: respeto genuino mezclado con vergüenza profunda. «Papá, hemos cumplido con todo lo que pediste», me dijo mientras ponía la maleta sobre mi mesa de cocina. «La casa de Tomás está en proceso de venta, el negocio está liquidado y el dinero de las cuentas extranjeras ya está siendo transferido de vuelta». Tomás firmó la confesión esta mañana. Elena había verificado cada detalle antes de que Álvaro llegara. $225,000 estaban siendo devueltos completamente, más 32,000 en intereses y penalidades. Mi propiedad quedaba libre de cualquier compromiso, y el fideicomiso que habíamos establecido permanecería intacto para proteger mis activos futuros. ¿Y Tomás?, pregunté. Va a enfrentar 2 años de prisión federal por lavado de dinero y fraude. Su abogado dice que con su edad y confesión completa, probablemente cumplirá 18 meses en una instalación mínima de seguridad. Esa tarde recibí una llamada inesperada de Beatriz. Su voz había perdido completamente esa arrogancia que tanto me había molestado durante años. Don Sebastián quería llamarlo personalmente para disculparme, no solo por el dinero, sino por haber manipulado a Álvaro contra usted. Usted nos dio todo durante años, y nosotros respondimos con ingratitud y traición. Beatriz, ¿por qué me llamas ahora? Los documentos legales ya están firmados. Porque me di cuenta de algo durante estos últimos días. Mi padre va a prisión, mi matrimonio casi se destruye y todo por codicia. Pero usted, que tenía derecho a destruirnos completamente, nos dio una oportunidad de arreglar las cosas. Eso requiere un tipo de fuerza que yo nunca he tenido. Beatriz, la fuerza viene de entender que la venganza no reconstruye la confianza, pero la justicia sí enseña lecciones duraderas. 3 meses después, mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. Con mi patrimonio asegurado y mi futuro protegido por el fideicomiso, decidí hacer algo que nunca había considerado antes: retirarme oficialmente y dedicar mi tiempo a proyectos que realmente me importaran. Comencé a trabajar como voluntario, enseñando habilidades de construcción a jóvenes en riesgo social. Descubrí que tenía décadas de conocimiento práctico que podía compartir con personas que realmente lo apreciarían y lo utilizarían productivamente. Álvaro y yo comenzamos un proceso lento de reconstrucción de nuestra relación. No era la confianza ciega de antes, esa había muerto para siempre, pero era algo nuevo: respeto mutuo basado en límites claros y expectativas realistas. «Papá», me dijo durante una de nuestras cenas mensuales supervisadas, «sé que nunca podrás confiar en mí como antes, pero quiero que sepas que estos meses me han enseñado más sobre ser hombre que todos los años anteriores combinados. Álvaro, la confianza se construye con acciones consistentes durante tiempo prolongado. Si realmente has aprendido de esto, lo demostrarás día a día, no con palabras». El aspecto más satisfactorio de todo este proceso no fue la recuperación del dinero, sino la transformación fundamental en cómo mi familia me veía. Ya no era el abuelo generoso que podía ser manipulado con historias de emergencias. Era un hombre que había demostrado que la edad no significaba vulnerabilidad y que subestimar a alguien basándose en su generosidad pasada era un error costoso. 6 meses después de la confrontación final, recibí una carta desde la prisión federal. Era de Tomás. «Sebastián, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mis acciones. Usted tenía razón. Diseñé un esquema para robar su patrimonio.
y merecía enfrentar las consecuencias. Pero también quiero agradecerle por darle a mi familia la oportunidad de arreglar las cosas antes de destruirlos completamente. Eso requería una sabiduría que yo nunca tuve. Un año después, mientras tomaba café en mi cocina, la misma cocina donde había recibido esa taza de $15 que cambió todo, reflexioné sobre las lecciones que esta experiencia me había enseñado. Primera, la generosidad sin límites no crea gratitud. Crea expectativas que eventualmente se convierten en derechos percibidos. Segunda, la confianza familiar debe ser ganada y mantenida por ambas partes, no dada automáticamente por lazos de sangre. Tercera, la justicia aplicada correctamente es más educativa que el perdón incondicional. Y la más importante, nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad y proteger lo que has construido con tu trabajo honesto. Ahora, a los 68 años, tengo una vida más pequeña pero más auténtica. Menos personas en mi círculo cercano, pero relaciones basadas en respeto genuino en lugar de conveniencia financiera. Mi patrimonio está protegido, mi futuro asegurado y mi autorrespeto restaurado completamente. La taza de $15 todavía está en mi alacena, pero ahora la veo diferente. No como símbolo de ingratitud, sino como recordatorio de que los regalos verdaderos no se miden en dinero, sino en respeto, honestidad y lealtad genuina. Y esas son cosas que ningún esquema fraudulento puede robar, porque solo pueden ser dadas libremente por alguien que las posee realmente. Esta es mi historia. La historia de un hombre que casi pierde todo por ser demasiado confiado, pero que recuperó su dignidad al negarse a permanecer víctima de su propia generosidad. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.